Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy vamos a hacer este hermoso suéter cuello bote con una trenza en la parte superior. Es muy bonito, elegante y es acorde a la temporada. Espero te guste, lo hagas, te lo pongas y lo disfrutes. Para el tutorial de hoy voy a usar este material que contiene 50% de lana merino, 40% acrílico y 10% tweed. Tweed son estas cositas que le ves aquí, unas pinticas, eso le llaman tweed. Este hilo es categoría 3, es ligero. Y recomiendan usar un gancho de 4 milímetros. Yo voy a estar usando uno de 4.5 milímetros. Esta bola de hilo trae 125 gramos, 312 metros. Para mi talla, que es pequeña, yo he usado 3 bolas de estas, fue suficiente. Unas tallas más grandes, pues si vas a usar esta misma categoría de hilo, pues necesitarías más. También puedes usar cualquier hilo, tu hilo preferido con el material que tú quieras. Esta clase de proyecto puedes usar un hilo hasta más grueso que el que estoy usando porque vamos a hacer una trenza y esas trenzas quedan bonitas entre el hilo sea más grueso. Bueno, empecemos entonces a trabajar. Para el modelo de este hermoso suéter vamos a hacer esta trenza que le dicen candelabro. Esto es lo que va a ir alrededor de nuestros hombros. Para hacer esta trenza, abajo en la descripción del video y por aquí en este extremo de tu pantalla he dejado un enlace de un tutorial donde explico paso a paso cómo hacer esta trenza. Una vez ya tengas hecha la trenza al largo que necesitas hasta cubrir tus hombros, regresas al video y continuamos en la elaboración de este suéter. Bueno, yo hice 24 cruces de trenzas, estos cruces que se ven acá. Esos cruces me miden 96 centímetros, 38 pulgadas. ¿Cuándo decides tú que es el largo apropiado? Cuando esto, al doblarlo así, te lo vas a poner alrededor de los hombros porque este es el diseño que va ahí. Aquí irían tus hombros. Esto es un cuello bote. Esto trata de que no te quede muy apretado, que te quede flojito. Ya después, cuando vamos en la parte de arriba de los hombros, ya habrá opciones para ajustarlo un poco. Pero la idea es que esto no te quede muy apretado. Una vez ya tengas la medida, vamos a unir estos extremos para cerrar ya la trenza. Vamos a unir por el lado del revés, mira aquí ya la volteé, y vamos a tejer punto con punto, de una punta, de otra punta, con puntos deslizados, tomando solo una lazada. Miren, voy acá a esta parte y voy a tomar solo una lazada, que es la lazada que está más cerca a mí, esta. Como este es el primero, es un poquito más trabajoso. Bueno, aquí hay una lazada, me voy al otro punto y solo tomo una lazada. Tomo hebra y paso todo eso. Siguiente punto, tomo solo una lazada, miren. Una lazada. Del siguiente punto, tomo la lazada que está más lejos de mí. Tomo hebra y paso.
A ver, tomo una lazada, la otra lazada, tomo hebra y paso. Así hago la unión y cuando termine no vayan a cortar el hilo porque ya ese nos sirve para trabajar la parte de abajo que viene, que es la del canesú. Bueno, punto con punto y así voy uniendo. Una vez ya hecha la costura, vamos a trabajar aquí. Aquí me quedó el hilo, que les dije que no lo cortaran. Vamos a trabajar ahora aquí alrededor puntos bajos ya para empezar la parte de abajo de nuestro suéter, lo que es el canesú. Y para lo último vamos a dejar aquí el escote, que es la parte donde van nuestros hombros. Y para hacer puros puntos bajos, vamos a subir con una cadena que le da altura al punto y aquí mismo hago un punto bajo y me voy acá donde voy viendo, esto es un punto alto, ahí me meto y hago otro punto bajo, aquí, eso es ir metiéndome, a ver, aquí así es donde empezamos el punto bajo, aquí podemos hacer otro punto bajo, aquí otro punto bajo, así vamos haciendo puros puntos bajos. Vayan contando los puntos porque para estos puntos necesitamos un múltiplo de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos contando 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos y terminar aquí con otros 8 puntos. Múltiplo de 8, vamos a ir haciendo estos puntos bajos. Vamos a ir metiéndolos por acá. Y ves acá. Miren, así va quedando. Cuando ya lleguemos al final de esta vuelta de puntos bajos, me deslizo aquí en el primer punto que hice. Me voy acá, tomo hebra y paso. Yo tengo ahora 144 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar una vuelta de puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas y este es mi primer punto alto. Y en cada punto bajo que he realizado voy haciendo un punto alto. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8, aquí en el 8 voy a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento cada 8 puntos. Y eso es en el mismo punto hacer 2 puntos altos. Aquí hay 1 y aquí mismo donde hice el 8 hago otro punto. Ahí ya hice un aumento. Me voy a ir en los siguientes 7 puntos. Voy a contar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el punto que corresponde al 8 hago 2 puntos altos, 1 y en ese mismo punto hago otro punto alto y así me voy por toda esta vuelta haciendo cada 8 puntos un aumento. Y ahora ya para cerrar nuestra vuelta aquí en el último punto, que es un punto número 8, nos toca hacer un aumento. Entonces vamos a hacer aquí, en este último punto, 2 puntos altos. Y aquí cerramos en la tercera cadena y ya ha quedado nuestra vuelta. La siguiente vuelta no es vuelta de aumento. Es una vuelta que
a pesar que estamos trabajando en redondo, vamos a voltearlo y vamos a trabajar puntos en relieve por delante. Este gancho, para que esto que quede en relieve por delante, este punto que son las cadenas lo ponemos así. Vamos a insertar el gancho por atrás así del punto, tomo hebra y paso todo el gancho en todas las hebras y hago 2 cadenas. Ese es mi primer punto en relieve por delante. Tomo hebra y aquí voy a hacer eso en todos los puntos. Si aquí fue el aumento, ya estos son 2 puntos. Tengo que coger uno, aquí inserto el gancho así. Miren, por detrás del punto, tomo hebra y hago el punto alto. Tomo hebra, me voy inmediato al otro, que es el aumento, y hago un punto alto. Tomo hebra, miren, inserto el gancho así detrás del punto para que quede en relieve por delante. Y hago un punto alto. Tomo hebra, paso así. Esto lo hago en cada punto, incluyendo los aumentos. Así voy trabajando esta vuelta. Y al derecho me queda este adorno que sobresale, es como una trencita. Miren cómo va quedando así al derecho. Así vamos por toda esta vuelta hasta cerrarla. Y una vez terminamos la vuelta, aquí en la segunda cadena voy a hacer un punto deslizado. La siguiente vuelta ya nos toca aquí al derecho. Y esta es una vuelta de aumento. Y ahora vamos a aumentar cada 9 puntos. Cada vuelta de aumento vamos a ir aumentando puntos de seguido. Aquí aumentamos cada 8, ahora vamos a aumentar cada 9. En la siguiente volteamos, hacemos los puntos en relieve por delante para que nos quede atrás esto. Y en la siguiente de aumento vamos aumentando de a 10, de a 11 y así sucesivamente. Vamos a mostrarte aquí. Vamos a subir con 3 cadenas. Este es mi primer punto alto. Y en cada punto voy a ir haciendo un punto y en el punto 9 hago aumento. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí en el 9 voy a hacer 2 puntos en el mismo punto. Y así vamos a aumentar por toda esta vuelta. Seguimos haciendo y en cada 9 puntos aumentamos. Y para cerrar esta vuelta de aumento, aquí en el último punto, que era el punto 9, hice 2 puntos altos ahí en el mismo punto y en la tercera cadena hago un punto deslizado. Ahora viene la vuelta que es al revés y no aumento. Aquí te muestro una vez más, aquí estas cadenas las tomamos aquí con el gancho por detrás. Tomo hebra y paso todo así el gancho y subo aquí con 2 cadenas nada más. Ahora tomo hebra y en cada punto, aquí como terminé con un aumento, que hay 2 puntos en el mismo punto, pero los tomo independiente, aquí hago mi primer punto en relieve por delante, este también en relieve por delante. Y así hago toda esta vuelta. Punto en relieve en cada punto sin aumentos. Así me voy. Y mira cómo está quedando en la parte del derecho. Miren, miren cómo queda de bonita esta puntada con la trenza.
ya terminé la vuelta que estábamos haciendo al revés, punto deslizado. Y así vamos trabajando todas las vueltas hasta llegar a la sisa debajo de tu brazo o debajo de tu axila. Las vueltas de aumento, nosotros empezamos aumentando en el punto 8, la siguiente vuelta de aumento aumentamos cada 9 puntos, en la siguiente cada 10 puntos, en la otra cada 11, cada 12, en la vuelta que corresponde el aumento hasta llegar a la sisa, y la que no es de aumento es la que hacemos al revés, en puntos en relieve por delante. Yo ya he llegado a la sisa con este poquito de puntos, pues es que esto no empieza desde el cuello, esto empieza debajo de los hombros. No necesitamos hacer muchas vueltas de este punto. Yo te recomiendo que te vayas midiendo porque no es necesario hacerle muchos. ¿Cuánto me mide esto? De aquí, acá, me mide 16 centímetros, que es 6 pulgadas y media. Ya con eso tengo. ¿Cuántos puntos me quedaron aquí en total? Yo aumenté hasta la punto número 9. Cada 9 puntos iba aumentando. Tengo en total 174 puntos. Me quedaron aquí en mi última vuelta donde voy a hacer la separación. ¿Y cómo hice esa separación? Pues yo me medí esto. Me lo medí y aquí señalé. Esto va a quedar debajo de mi brazo. Y aquí hay un buen espacio para mi brazo. Queda muy bien aquí. Aquí también quedan los mismos puntos que tengo aquí, los tengo acá. Y de aquí a acá también queda bien espacio para el cuerpo. Bueno, para cada manga he dejado en total 40 puntos. 40 puntos aquí, 40 puntos acá. Para el cuerpo, la parte de adelante 47 puntos y la parte de atrás 47 puntos. Todo en total, si lo sumamos, me da 174 puntos. Ahora, en la vuelta que viene, que se supondría que es de aumento, pero yo ya no voy a aumentar porque ya llegué a mi sisa. Entonces, cuando tú llegues a tu sisa, no vayas a aumentar. Aquí he dejado en la mitad la unión para que se vea aquí en la mitad mejor, en la parte de la espalda. Quiero que me quede eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas y me voy a ir punto por punto hasta llegar al marcador donde te voy a mostrar cómo vamos a hacer la separación de las mangas y del cuerpo. Vamos acá, siendo punto sobre cada punto. Y ya en la parte de que vamos a hacer la unión, no hagas aumento. Aquí ya me falta un punto. Este que marqué aquí en el marcador está incluido en la manga. Entonces, si ese está incluido en la manga, mi último punto es este punto antes del marcador. Bueno, ahora voy a unir. Voy a hacer la separación de la manga. No continuamos trabajando aquí porque ya vamos a separar la manga. Una vez llegues aquí al marcador, tomas hebra, te vas a saltar todo este espacio que es la manga y me voy acá al otro punto, al lado del marcador, porque el marcador incluye la manga. Me voy acá a este punto al lado del marcador y hago mi punto alto. Y ya aquí ha quedado ya la manga, el espacio de la manga aquí solito. Ahora continúo trabajando punto sobre punto. Y mira cómo queda el espacio de la manga. Voy a quitar estos marcadores para mostrarte mejor. Miren aquí el espacio de la manga. Este va a ser mi manga, este ya va a ser mi cuerpo.
Voy a tejer hasta llegar acá al marcador. Seguimos tejiendo normal. Punto alto sobre cada punto alto. Ya he llegado aquí. Para separar la otra manga, voy a hacer el punto antes del marcador, el punto alto. Me salto todo este espacio de la manga, tomo hebra y me voy al punto después de este marcador. Este es el marcador, me voy a este punto y continúo mis puntos altos. Aquí ya hice uno, termino acá de voltear para mayor comodidad, punto alto sobre punto alto, y termino ya esta vuelta aquí en la mitad con un punto deslizado. Así me voy por toda la vuelta y miren el espacio que tengo acá en el brazo. Y una vez ya termines aquí con punto deslizado, vamos a continuar haciendo estas mismas secuencias, pero ya no hay que aumentar. Vamos a voltear. Aquí está de las cadenas, lo tomamos así por detrás. Tomo hebra, paso todo, subo con 2 cadenas y trabajo todos estos puntos en relieve por delante. Y trabajamos todas estas 2 vueltas hasta el largo que le quieras dar al suéter o hasta donde ya quieres que empiece el elástico que le vamos a hacer al final. Y yo creo que lo voy a trabajar hasta la cintura y el elástico que empiece ahí en la cintura. Eso ya es a gusto de ustedes, de dónde quieren que empiece el elástico. Y aquí no nos vamos a saltar ningún punto. De aquí, de este punto en relieve, lo hacemos y enseguida nos vamos a este. Y listo. No se vayan a saltar ningún punto. Miren cómo va quedando. Y les recomiendo que hagan como 2 o 4 vueltas. Mídanselo nuevamente para que vean que aquí les quede cómodo en el brazo, que les quede cómodo en el cuerpo. Porque si hay que desbaratar, no hay que desbaratar bastante. Si ya tienes avanzado bastante el trabajo, pues ahí sí como que da pesar desbaratar o no sé. Vayan midiéndoselo, vayan midiéndoselo. Eso es lo que yo les recomiendo. Después de hacer la separación de las mangas y del cuerpo, hice 18 vueltas y ya he llegado un poquito por debajo de la cintura y ya quiero empezar el elástico que le voy a dejar acá al final. Ya eso es decisión de cada una de ustedes, qué tan grueso quieren dejar el elástico y qué tan largo quieren llegar con esta puntada. Debajo del brazo, esas 18 vueltas me miden 20 centímetros, 8 pulgadas. Y todo esto de lo que hemos tejido desde aquí arriba hasta abajo me miden 34 centímetros, 13 pulgadas y media. Y de aquí, de lo que es el ancho, me mide 35 centímetros, 14 pulgadas. El elástico que vamos a trabajar ahora lo vamos a hacer de forma vertical. Entonces vamos a hacer cadenas. El número de cadenas indican el largo o el grosor del elástico que quieras. Yo voy a hacer aquí 16 cadenas.
Puedes terminar en cualquier vuelta, en la vuelta que va al derecho o en la que va al revés, donde hacemos los puntos en relieve por delante, eso no importa. Y aquí, una vez termine, voy a hacer aquí 16 cadenas. Esas 16 cadenas indican el largo que le quiero dar acá al elástico. Bueno, una vez ya tengas el número de tus cadenas, vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al último punto. Yo hice 16 cadenas, pero la última es para darle altura al punto bajo que voy a hacer. Entonces, mi elástico es de 15 cadenas. Voy a hacer el punto bajo, empiezo aquí en la segunda cadena y hago un punto bajo. Voy a ir cadena por cadena hasta llegar a la número 15. Miren, vamos a ir haciendo puntos bajos. Bueno, vamos a hacer el último punto bajo, el número 15, que es en mi caso. Lo voy a hacer acá, en esta cadena. Y ahora, ¿cómo vamos a unir estos puntos bajos aquí a nuestra base? Voy a hacer punto deslizado en el siguiente punto disponible que tengo. Sería este punto que está aquí. Me voy a deslizar acá. Y ahora me deslizo en el siguiente punto. De manera que me he deslizado en 2 puntos. Siempre que vaya a llegar acá a la parte baja de nuestro suéter, que es la base del elástico, me voy a deslizar siempre 2 puntos. Ahora, después de deslizarse los 2 puntos, volteo y voy a continuar con la siguiente hilera del elástico. Siempre voy a tener los mismos puntos. En mi caso, yo siempre voy a tener 15 puntos bajos en mi elástico. Los 2 que me deslicé no están incluidos en los 15 puntos. Entonces yo me los salto. Aquí está 1 y 2. Entonces el primero debe ser este. Y ahí es donde empiezo a hacer los puntos bajos de la siguiente hilera. Y ahora en adelante todas las hileras las voy a hacer con la lazada de atrás, tomando esta, mira, esta lazada de atrás, ahí hago el punto bajo, tomando la lazada de atrás. Miren que aquí se forma como esta bolita, aquí hay 2 lazadas, tomo esta siempre, la que está más lejos de mí. Y así voy hasta mi último punto, que es el número 15. Y cuando lleguemos al final, por favor, no te saltes este punto. Este punto muchas veces se esconde. Siempre contemos los puntos para no hacer disminuciones sin querer. Bueno, ahí va el último y ahí hago el punto bajo. Ahora volteo. Y para empezar las hileras, cuando ya estoy en la parte final, siempre voy a subir con una cadena que le da altura al punto y ahí mismo, después de la cadena, en ese punto que me encuentro, ahí voy a hacer mi primer punto bajo, tomando la lazada de atrás. Tomando siempre la lazada de atrás. Voy así hasta llegar al final y una vez más les muestro cómo unir aquí en nuestra base. Una vez lleguemos aquí al final, aquí también tengan cuidado con el último punto que también se puede esconder. Yo ya tengo aquí 14 puntos, mi punto número 15 está aquí escondidito.
cojo la lazada de atrás y este es el número 15. Ahora busco el punto disponible, que es este, que está aquí. Este ya lo tomé cuando hice aquí, cuando me deslicé aquí. Tomo este, me deslizo una y en el siguiente me deslizo y ya me he deslizado 2 veces. Volteo, me salto los 2 puntos que me deslicé, este y este. 1, 2 y aquí es mi primer punto y tomo la lazada de atrás. Y aquí hago mi primer punto y voy haciendo puntos bajos hasta llegar al final y de esta manera vamos a trabajar el elástico de este suéter. Vamos a ir tejiendo hasta tener todo ya cubierto con el elástico. Una vez ya hayamos terminado todo el elástico, toda la vuelta aquí a nuestro suéter, no vayas a cortar el hilo porque vamos a unir esta parte del elástico, la vamos a unir de la misma forma como hicimos la costura en las trenzas con puntos deslizados. Estos puntos deslizados también se pueden hacer al lado derecho. Esta vez yo lo voy a hacer aquí al lado derecho. Voy a ir uniendo puntos sobre puntos y tomando también una lazadita. Aquí va mi primer punto. Voy a tomar solo una lazada. Una lazada. Aquí va una unión. Me voy para el siguiente punto. Tomo una lazada. Me voy para el otro lado y tomo la siguiente lazada. Tomo hebra y paso todo enseguida. Aquí tomo una lazada. Tomo en el otro punto y paso todo inmediatamente. Aquí tomo una sola lazada y en el otro punto aquí tomo la otra lazada y paso todo así. Y así me voy solo el pedazo, que aquí ya esto está cerrado. Corto hebra y la escondo. Y ya ha quedado lista esta parte de abajo de nuestro suéter. Bueno, ahora ya te voy a mostrar las medidas con este elástico. Mi elástico solo mide 7 centímetros, son 3 pulgadas. Y si lo mido de ahora, aquí desde el cuello hasta acá, mide 39 centímetros y medio, 15 pulgadas y media. Pero esto va a cambiar porque aquí le vamos a hacer otro elástico parecido a esto. Aquí para ajustar un poquito ya que nos quede bien justo en los hombros y que esto no se vaya a bajar. Ahora vamos a trabajar en la parte de aquí de arriba, en nuestros hombros, y vamos a hacer aquí arriba puntos bajos para crear la base de nuestro elástico que va aquí en la parte de los hombros. Es lo mismo que hicimos cuando empezamos aquí el canesú, a hacer un borde de puntos bajos. Les recomiendo que empecemos a trabajar aquí en la espalda, en toda la mitad donde está la costura de la trenza. Ahí colocamos hilo nuevo para hacer nuestra vuelta base de puntos bajos. Y aquí empiezo con una cadena para dar altura y en ese mismo hueco hago un punto bajo. Y voy a ir haciendo puntos bajos todos
alrededor de acá. Aquí no es necesario tener un número específico, no es necesario tener un múltiplo, solo los puntos que te salgan. Que no te quede ni muy apretado, te recomiendo que no te quede muy apretado. Ya después te digo cómo con el elástico va a tratar de quedar más recogido esta parte de acá. Ya después te enseño un truco al final del video, cómo ajustar más esa parte de arriba. Entonces aquí voy haciendo puntos bajos. Ya hice todos los puntos bajos alrededor aquí de lo que es la parte de los hombros, y ahora vamos a hacer el elástico, que se trabaja de la misma forma como trabajamos el elástico de aquí abajo. Claro que yo te recomiendo que lo hagas la mitad o un poquito más bajito de lo que hiciste acá. Yo aquí voy a hacerlo con 5 cadenas. Voy a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La última es para darle altura al punto bajo. Empiezo entonces en la segunda cadena y ahí empiezo a hacer mis puntos bajos, que van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y este último 5. Ahora aquí me voy a deslizar en 2 puntos que están en la base de acá del cuello. Voy a ir al próximo punto disponible, que es este. Me deslizo aquí 1, en el siguiente también me deslizo. Ahora, para continuar con otra hilera del elástico, volteo, me salto esos 2 puntos deslizados que no corresponden al elástico, me los salto 1 y 2 y tomo la lazada de atrás del que corresponde al elástico, que es el primero, y ahí hago mi punto bajo. Aquí va 1, trabajo en la lazada de atrás, 2, 3, 4 y el 5 que se esconde un poco. Aquí va el 5, volteo, y para trabajar acá de regreso siempre subo con una cadena para dar altura al punto y trabajo inmediatamente en el espacio que está después de la cadena que hice. Ahí en la lazada de atrás hago el primer punto bajo, 1, todo trabájenlo en la lazada de atrás. Aquí va 2, 3, 4 y aquí está el 5, y me voy a deslizar. Aquí estamos repasando un poco, que ya debes tener práctica porque ya hiciste el de abajo. Me voy al siguiente punto disponible, que de la base, que es este, me deslizo. Aquí va 1, me deslizo en el siguiente, 2, volteo, me salto los 2 que me deslicé, 1, 2, y aquí empiezo el punto del elástico, y así trabajamos toda esta parte hasta cubrir todo nuestra parte de arriba. Vamos a trabajar todo esto y cuando lleguemos acá vamos a unirlo así como te expliqué en la parte de abajo. Lo unimos con puntos deslizados. Ya terminé el elástico en la parte de los hombros y ahora te voy a contar las medidas. Solo los 5 puntos del elástico me miden
3 centímetros, 1,5 pulgadas del elástico a la sisa, que es donde hicimos la división. 18 centímetros, 7,5 pulgadas. Ahora todo el largo de aquí con este nuevo elástico hasta el elástico de abajo me miden 43 centímetros, 17 pulgadas. Ahora vamos a trabajar acá las mangas. Para trabajar con la manga tenemos que adaptar nuevo hilo para continuar acá. Estoy aquí en la espalda del suéter, voy a voltear y vamos a tomar aquí en la manga el punto disponible que dejamos para la manga. Este punto lo tiene la parte de acá de la espalda, entonces tomo el siguiente, este. Y ahí voy a adaptar nuevo hilo. Vamos a hacer aquí 2 nudos. Y voy a hacer punto alto sobre cada punto que está aquí. En mi caso a mí me toca hacer la vuelta que se hace al derecho. Tú haces la vuelta que te toque hacer. Aquí voy a subir con 3 cadenas y voy a ir escondiendo de una vez hebra. Una cadena, 2, 3. Y voy haciendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a ir escondiendo aquí hebrita. Si tú necesitas hacer aumentos, pues los puedes hacer. Yo no los voy a hacer porque ya tengo la medida. Esta medida es exacta para mi manga. No la quiero más ancha. Así que voy a ir haciendo puntos altos sobre cada punto alto. Y ahora para cerrar esta vuelta, aquí llegué al último punto de la manga. Este pertenece al lado del suéter, del cuerpo. Voy acá a hacer mi último punto. Aquí estoy escondiendo una hebra. Bueno, ahora para cerrar lo que hago es buscar aquí las 3 cadenas con las que empecé y me deslizo en la tercera cadena. Aquí con punto deslizado. Y ya ha quedado cerrada. Notas que aquí ha quedado un hueco. Ese huequito, cuando terminemos la manga, lo vamos a cerrar con unas puntadas de punto deslizado. Aquí, eso no hay problema. Y acá vamos a continuar la misma puntada que hemos estado haciendo acá para el suéter. Vamos a voltear nuestro trabajo y seguimos haciendo los puntos en relieve. Me voy acá al punto de las cadenas, hago el punto deslizado, subo con 2 cadenas y hago todos mis puntos en relieve. Y así voy trabajando la manga hasta el largo que yo quiera. Ya aumentos sabes cómo hacerlos porque los hicimos en la parte del canesú. Pero si necesitas hacer disminuciones para darle forma a la manga, para estrecharla un poco, te recomiendo que las disminuciones las hagas en esta vuelta donde hacemos los puntos en relieve por delante. ¿Y cómo hacemos esa disminución? De la siguiente manera, aquí te lo voy a mostrar. Pero yo no voy a hacer todavía disminución, la haré después, pues depende si la quiero larga o corta, todavía no sé qué largo voy a hacerla. Pero mira, tomamos hebra y en lugar de tomar un punto, tomamos 2 puntos. 2 puntos en relieve por delante y hacemos acá el punto en relieve. De esta forma
Ya ahí hicimos una disminución. Te voy a mostrar una vez más cómo hacer las disminuciones. Las haces donde las necesites. Tomo hebra. En lugar de tomar un punto, tomo 2 puntos, así. Tomo hebra, paso por detrás de esos 2 puntos y hago mi punto en relieve por delante. De manera que cuando ya vayas a la siguiente vuelta, esos 2 puntos juntos va a ser un solo punto aquí y no se va a notar mucho, no se va a notar hueco, no se va a notar mucho. De esa manera hacemos las disminuciones si en caso tal las necesites y en las vueltas que necesites. Y también seguimos trabajando hasta el largo que le quieras dar a la manga. En la manga hice 26 vueltas desde aquí de la división hasta abajo y eso me mide desde aquí debajo del brazo 30 centímetros, 12 pulgadas. Y si la mido desde el canesú, las poquitas vueltas que hice del canesú, me mide todo 34 centímetros, 13 pulgadas y media. Si te la mides y notas que esto, después de haberle hecho el elástico, todavía lo sientes que se te baja y no te gusta, te voy a enseñar un truquito. Vas a cortar una hebra de hilo bastante larga y vas a enhebrar una aguja lanera como esta. Y con la aguja vas a pasar por todos esos puntos bajos que le hicimos alrededor aquí en la parte de arriba antes del elástico. Ahí vamos pasando nuestra hebra larga. Vamos pasando por aquí. La vamos a ir pasando toda, todo hasta llegar acá donde empezamos. Y una vez ya tengas toda la hebra alrededor del cuello, aquí tengo, mira, mis 2 hebras, te mides esta prenda y vas ajustando aquí hasta donde quieres que te queda bien esto en los hombros. Te recomiendo que no lo hagas tan apretado. Y después haces un nudo y escondes hebras por acá y cortas el hilo. Y ya, chicas, ha quedado lista otra prenda más hermosa que estamos tejiendo. Mírala. Espero te haya gustado el tutorial. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final y nos vemos en otra clase.